Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Una de las actitudes que ha caracterizado al pueblo de Israel es que en medio de cualquier circunstancia por la cual puedan estar pasando, ellos siempre van con la mirada arriba, entiéndase, con la frente en alto, porque cualquier situación con la cual se busque que este pueblo sea apabullado, lo que busca también el enemigo es hacerles sentir vergüenza y hacerlos o ponerlos a dudar de las promesas de Dios que Él ha hecho para este pueblo, como las ha hecho para la iglesia. Miren ustedes que todo el tiempo la gente quiere avergonzarlo a uno por ser cristiano. Hay personas que se levantan exclusivamente a tratar de avergonzarlo a uno por ser cristiano. Véalo, ahí va el del libro negro. Miren el aleluya. Miren el gloria a Dios. Miren el pastorcito. Y todo es un proceso de señalamientos burlescos con los cuales se busca que uno baje la mirada, porque la gente de antemano, ¿sabe qué dicen? Como son cristianos, entonces son como abobados. Mire que ellos agachan la cabeza y son como avergonzados. Y podemos pilar sobre ellos, podemos humillarlos. Pero cuando nosotros tenemos nuestra confianza puesta en el Señor, cuando aprendemos de todo lo que el Señor ha hecho con nosotros, nos damos cuenta que aquí nadie en este mundo tiene el poder como para quitarnos esa bendición que el Señor nos ha dado de inspirarnos a confiar en Él. Israel, en medio de todos los ataques a los que es sometido, ataques por los países vecinos, ahora los ataques son a nivel internacional. Hoy estuvo a punto de ser atacado una sinagoga y un restaurante en Grecia, un restaurante de judíos. Gracias a Dios que los libró y nos libró a todos de una tristeza. ¿Por qué? Porque el enemigo es incisivo, es constante, es permanente en tratar de hacernos pasar vergüenza y que somos unos don nadie, que somos unos parias, que somos unos seres que no merecemos pisar absolutamente ningún lugar, porque somos la vergüenza del mundo. En una lista maravillosa que hace el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, dice: el mundo no merecía gente así. Y aquí, al leer el Salmo 121, que como les he compartido en otras ocasiones, hace parte del bloque del cántico de los peregrinos, en este Salmo 121 hay algo particular, y es que para ese momento no había un lugar de adoración específico para el único Dios verdadero. O sea que el pueblo estaba pasando por vergüenza de no tener un lugar de adoración. Ya nosotros pasamos el tiempo
de no tener un lugar de adoración. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan ese tiempo que no teníamos un lugar de adoración? Y que donde tocábamos la puerta para que se nos alquilara un lugar, lo que valía $1, nos decían que valía $2.50, nos duplicaban el precio. Todos confinados en casa, todos esperando que llegara el tiempo de que se abriera el templo. Para ese momento habíamos salido de un templo, pero ya no volveríamos a ese templo porque ni siquiera tuvimos la oportunidad de regresar a ese lugar que habíamos dejado. Los pastores pasábamos por dificultades. Los pastores sentíamos esa tristeza y ese dolor de no poderlos congregar a ustedes porque no había un lugar donde congregarlos. Mientras el rebaño reclamaba de manera constante: pastores, ¿cuándo nos vamos a volver a congregar? Y eso es muy fácil. Y los pastores hablábamos entre sí y decíamos: tan fácil que dicen cuándo nos vamos a congregar. Y nosotros, como veíamos de remota esa posibilidad para conseguir un lugar donde reunirnos. El pueblo de Israel también vivió ese tiempo de no tener un lugar de adoración. ¿Sabe qué hizo el pueblo de Israel? Nunca paró la adoración a Dios. Nunca se detuvo a adorar a Dios. Quiero decir, detuvo la adoración a Dios. Todo el tiempo adoraron, sin importar si había lugar de adoración o no. Y para este momento de este salmo, no había templo, no había ya el tabernáculo, no había esa tienda portátil donde adorar a Dios. Y los pueblos paganos tenían santuarios en las montañas. Y el pueblo de Israel subía no a participar de la idolatría, sino a buscar esos lugares altos también para rendirle culto al Señor. Sin embargo, el salmista, al escribir este Salmo 121, al ver esta situación, él va a dejar muy claro que no estaban adorando a dioses extraños, así estuvieran compartiendo los mismos lugares con los pueblos paganos. Y él dice: a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Y él dice: mi ayuda no viene de las montañas, porque la visión del pueblo de Dios tiene que ser mucho más diáfana que la visión que pueda tener la gente sin Dios. Y él dice: mi ayuda proviene de un lugar mucho más alto que las montañas. Mi ayuda proviene del Señor. ¿De cuál Señor? Del único, el que fue capaz, es capaz y sigue siendo capaz y será capaz de crear el cielo y la tierra. Él puede hacer un mundo en un minuto. Él puede hacer que un muerto resucite en nanosegundos. En ese Dios es en quien nosotros confiamos. Por eso no ponemos la mirada en las cosas de aquí de la tierra. Y en esta serie de mensajes que les he compartido durante algunos miércoles, que he titulado Con la mirada arriba, podemos a esta hora dar un repaso lo que fue con la mirada arriba en la primera parte, y vimos que el Señor sí es nuestra ayuda. Vimos que el Señor no nos dejará caer. Vimos también que el Señor es el que hace toda la creación y que toda obra, todo lo que hay es obra de sus manos. Por lo tanto, nosotros también somos obra de sus manos. También vimos en el cuarto punto que Dios es el único que puede librar tu vida. Y en quinto lugar, vimos que Dios es el único que puede guardar desde nuestra salida hasta nuestro regreso. En la segunda parte vimos acerca de esa vergüenza a la cual el enemigo nos quiere someter. Y leíamos en el Salmo 3:3 que el salmista David dice: pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Porque es que bajar la mirada o mantener la cabeza abajo es sinónimo de vergüenza.
En el segundo punto vimos acerca de lo que es mantener la mirada para ver la herencia terrenal, las cosas que el Señor nos ha dado. A veces se ha predicado en las iglesias que es malo tener cosas materiales. Por favor, no. Lo que no es conveniente es poner la mirada en las cosas terrenales antes que en las cosas espirituales, porque lo terrenal es lo que se ve y perece, lo espiritual es lo que no se ve y permanece. También vimos acerca de la herencia eterna y hoy me permito compartirles con la mirada arriba, tercera parte. ¿Por qué entonces debemos permanecer con la mirada arriba? ¿Por qué debemos estar listos para ver de nuestro Dios que Él viene y viene a ayudarnos? Por una razón, porque en Cristo Jesús nuestra vida está escondida. ¿Qué mejor escondite que ese? Él es nuestro refugio. Y el apóstol Pablo, escribiendo en su epístola a los Colosenses, solamente tomo un texto bíblico. En el capítulo 3, versículo 1 dice: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. Es decir, en vista de que ustedes han resucitado y ahora viven la novedad de vida, ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es poner la mira en las verdades del cielo. ¿Y por qué poner la mira en las verdades del cielo? Esa palabra mira viene del griego skopos. No lo puse ahí, pero viene del griego skopos. Ese skopos quiere decir, han visto que los que apuntan con un arma tienen como una guía para poder dar en el blanco. Esa palabra mira o skopos, y de ahí viene la palabra escopeta. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es: fijen la mirada y no se desvíen a ningún lado. Y para mirar a donde está el Señor, entonces debemos tener la mirada arriba. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo. No se desvíen a ningún otro lado. ¿Por qué? Porque ahí está Cristo sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Vieron lo que leímos en el Salmo 121? Él es tu sombra protectora, dice la versión, esta nueva versión internacional. Pero la Reina Valera dice que Él es nuestra sombra, bueno, si es sombra a nuestra mano derecha. Y cualquier suspicaz va a decir: o sea que Él no cuida sino para un solo lado. No, ese término derecha tiene un significado muchísimo más profundo. Porque un puesto de honor es un lugar destacado, es un lugar reservado para la persona invitada de mayor importancia. Ustedes han visto cómo hay personas que se destacan en la farándula o en la política, y cuando esa persona sale ante cámaras o sale para una fotografía, ¿no has notado que hay gente alrededor de ese personaje que quieren también aparecer en la fotografía? Y hasta alzan la cabeza para que los vean. Y no solamente los que hay ahí, sino también muchos que los están viendo quisieran ocupar ese lugar de honor. Mis amados hermanos, Juan el Bautista dijo: es necesario que Cristo sea el más importante y que yo sea el menos importante. Porque si Cristo es el más importante, cuando yo me siente con Él en el lugar de honor, Él me va a dar esa misma importancia a mí. El lugar de honor. Alguna vez les compartí a ustedes acerca de esas leyes fundamentales del protocolo. Cuando hay personalidades del gobierno, sobre todo cuando hay monarcas, esa se llama la ley de la derecha. Cuando se habla de la derecha, del lugar de la derecha, se está hablando de un lugar destacado, un lugar prominente, un lugar de honor. Y el que se ubica a la derecha
de ese personaje o del anfitrión del que le está llamando a que esté ahí a su lado es una persona que ha sido llamado a vivir el privilegio, porque es el anfitrión quien está diciendo: véngase, venga, ubíquese aquí, lo quiero ubicar aquí, en este lugar de honor donde yo estoy sentado ahora. Cristo Jesús es el importante, no el más importante, sino el único importante. De ahí para abajo no hay nadie importante. Por eso destaco, es el importante como un único todo. Nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni entre gobiernos, ni entre empresarios, ni entre magnates, ni entre militares, ni entre poderosos, es más importante que Cristo Jesús, porque Él recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vale la pena poner la mirada ahí, vale la pena tener la mirada en alto, vale la pena no dejarnos marear por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, vale la pena no conciliar con el pecado, vale la pena no conciliar con la maldad, vale la pena no participar de las cosas a las cuales nos está incitando el mundo. Cuando uno tiene la mirada arriba, nada lo hará caer. Ustedes pueden recordar el pasaje en el que el apóstol Pedro en su momento le está diciendo al Señor que ve al Señor caminar sobre las aguas y le dice: Señor, bueno, yo quiero que tú me hagas caminar a mí sobre el agua, así como tú estás caminando. Y el Señor le dice: claro, desciende. Y Pedro, mientras tiene la mirada puesta en el Señor Jesús, va caminando sobre el agua, pero cuando le da por mirar las aguas, él no se la puede creer. ¿Y qué pasó? Cuando él bajó la mirada del Señor Jesús, empezó a hundirse. Muchos se han hundido. ¿Sabe por qué? Porque bajaron la mirada o quitaron la mira de donde está Cristo Jesús gobernando en majestad. Ahora, ¿usted está viendo al Señor Jesús en majestad ahora? ¿Quién lo está viendo ahora? No lo llama la imaginación, pero ¿quién ha visto al Señor Jesús sentado en majestad? Nadie lo ha visto. En Isaías vemos al profeta que vio al Señor sentado en majestad y él empezó a temblar de miedo. Juan el Bautista no resistió, Juan el apóstol no resistió el ver al Señor Jesús sentado en majestad. Y dice: cuando lo vi, caí como muerto. Y si nosotros lo estamos viendo, mis amados hermanos, cierto que vale la pena que nos pongamos a pensar muchas cosas acerca de Él, que nuestro pensamiento no se enrede en todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 2: si ustedes ponen la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, entonces el versículo 2 nos dice: piensen. Ya nos dice no solamente que miremos, sino que pensemos. Es decir, enfoquen sus pensamientos, dirijan sus pensamientos en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en las cosas de la tierra, mis amados hermanos, eso desgasta, eso desanima, eso entristece, porque díganme ustedes qué hay bueno en la tierra en este momento. La tierra tiembla y retiembla, la tierra se está tambaleando, la tierra está contaminada. En la tierra hay desolación, en la tierra hay amenazas, en la tierra hay soberbia, en la tierra hay poder vano de los hombres, en la tierra hay ambiciones, en la tierra hay envidias, en la tierra hay persecuciones. ¿Para qué poner o pensar en las cosas de la tierra? Por eso, cuando nosotros pensamos en las cosas del cielo, como nos lo está diciendo el apóstol Pablo aquí, ya él nos va a decir por qué.
Esto solamente lo podemos lograr cuando nuestra verdadera vida esté escondida en Cristo Jesús. Si no estamos en Cristo Jesús, ni vamos a poner la mira constantemente en las cosas del cielo y mucho menos vamos a estar pensando en las mismas. Y viene a decir en el versículo 4. Entonces pensemos o miremos. Primero poner la mira. Segundo, pensar en las cosas del cielo. En tercer lugar, para poder mirar y para poder pensar en las cosas del cielo, debemos valorar que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese lugar de honor que anhelaron y que describieron muchos hombres de Dios, como el profeta David en el Salmo 27. Una cosa he demandado al Señor y es lo único que pido: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Iglesia, la vida espiritual tiene muchos más beneficios que la vida sin Cristo. La vida sin Cristo podrá abundar en cosas materiales, pero la vida con Cristo valora más lo espiritual, que eso es lo esencial y que es lo que no perece, pero lo subsiguiente es que Él nos puede bendecir con las cosas materiales, porque en el mismo Salmo 27 Él concluye que hubiera yo desmayado si no creyese que he de ver la bondad de Dios en esta tierra de los vivientes. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: y cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ya viene la participación. Ustedes participarán de toda su gloria. Es decir, hay una distinción. Sí hay una diferencia, sí hay una distinción. ¿Ha pensado usted cuando Cristo venga con su iglesia a gobernar sobre todas las naciones? Y que viene con su iglesia, cuando diga a la gente: hey, pero este no era el vecino que yo molestaba todo el tiempo y ahora viene a gobernarme a mí. Y no le van a poder refutar absolutamente nada, porque usted viene a gobernar con Cristo a todas las naciones de la tierra. Por eso dice: y cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, es decir, todo el mundo lo verá, ustedes participarán de toda su gloria. ¿No les alegra mucho esto? Así que el apóstol va a recomendar lo siguiente: para que ustedes logren todo esto, es decir, para que ustedes puedan poner la mira en las cosas del cielo, para que ustedes piensen en las cosas del cielo, para que ustedes gocen de las verdades o de la verdadera vida que está escondida con Cristo, para que ustedes participen de toda su gloria, mire lo que tienen que hacer. Versículo 5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Es decir, empiecen a matar dentro de ustedes esas cosas terrenales. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían, está hablando en pasado, hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Y pregunto: ¿es posible que nuestra vida no forme parte de este mundo, aunque estemos aquí en este mundo? Dígalo. ¿Es posible, pastor? Sí es posible. ¿Cómo es posible? Cuando ponemos la mirada en Cristo Jesús, cuando solamente pensamos en las cosas de Él, cuando tenemos la certeza de que nuestra vida sí está escondida en Él y cuando tenemos la esperanza de que vamos a participar de su gloria frente a las demás naciones del mundo. Así que, mis amados hermanos, mientras nuestra vida
Y en vista de que nuestra vida, como creyentes en Cristo Jesús, ¿cuántos hay aquí creyentes en Cristo Jesús? Usted puede adorarlo a Él. Usted lo adora a Él. Él es nuestro Salvador. Entonces, en vista de que nuestra vida está como creyentes en Él, en Cristo Jesús, escondida, es decir, reservada en Él, es decir, guardada en Él, debemos estar concentrados en Dios. Por lo tanto, es tiempo que vivamos, como nos lo dice el apóstol Pablo, una vida en santidad, como si ya estuviéramos sentados con Él en los lugares celestiales. ¿Quién se atrevería a pecar estando al lado de Él en el lugar de honor? Es lo que menos se nos ocurriría. Si hoy estamos luchando por no pecar, y si vamos en este caminar de santidad, como lo dice Isaías en el capítulo 35 de su libro, será llamado este camino de santidad y no andará el inmundo por él, y el que ande por este camino, por torpe que sea, no se apartará de él. Entonces nosotros lo que debemos vivir en fe es como si ya estuviéramos reinando con Cristo Jesús desde su santo trono, desde su casa, desde su lugar de honor, en vez de enfocarnos en cosas terrenales tales como la glotonería. ¿Sabe que hoy glotonería no solamente está supeditado a engullir y tragar y tragar? Hoy hay glotonería por el dinero. Hoy hay glotonería por las cosas materiales. Hoy hay glotonería por el poder. No debemos enfocarnos en esas cosas que son terrenales y que para nada edifican, pero para mucho destruyen. No debemos enfocarnos en las cosas materiales, hermanos. Tenerlas sí, pero no enfocarnos en ellas. No debemos enfocarnos en los placeres sensuales. A esta carne hay que castigarla todos los días, porque la carne sí es débil, pero la obra del Espíritu tiene que sobreponerse a las obras de la carne. No debemos enfocarnos en las distracciones diabólicas que provienen de este sistema, como las crisis económicas. Escuchaba yo a un joven decir: ¿están oyendo esas crisis económicas que hay en el mundo y sobre todo en los Estados Unidos? Y él le recomendaba a la gente que se fue a buscar los dólares a los Estados Unidos. Cuanto antes moneticen lo que han conseguido, es decir, vendan la casa, vendan el vehículo, vendan lo que tengan, monetícenlo y vuelvan a su hogar, porque viene el caos en los Estados Unidos, porque vienen las guerras. Estados Unidos no la tiene fácil. Estados Unidos tiene unos enemigos muy poderosos, una triada como son Corea del Norte, como es Rusia y como son los chinos. ¿Cómo va a atender todo eso, ese conflicto bélico, cuando esto empiece a encenderse, este horno de fundición? Usted no debe poner su mirada en la crisis moral que hoy se está viviendo en el mundo. Hoy se legisla por todos lados en contra de la ley moral de Dios. Hoy se le está dando rienda suelta a todo lo que se opone a Dios, y lo peor, se avala por parte de los gobiernos todo lo que se oponga a Dios. Hoy se nos sale a decir: por favor, el país está en crisis, están matando infamemente nuestros soldados. Hay paros por todas partes, hay bloqueos en las carreteras. Díganme, ¿esto causa cierto escozor o no? Sin embargo, el apóstol Pablo nos está diciendo: no pongan la mirada en esas cosas. Hoy se le está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y en su momento, mis amados hermanos, todo esto llegará a su fin,
porque pronto también llegará el justo juicio de Dios anunciado por el profeta Isaías. En el capítulo 5 y versículos 20 al 24 dice el profeta Isaías. Por eso les estoy diciendo, hagámosle caso al apóstol Pablo acerca de no poner la mirada en las cosas de la tierra, la mira, el escopos. Él está diciendo, qué aflicción. Hay otra versión que dice, ay. Ese ay sin H y en signos de admiración, en términos bíblicos, denota juicio de Dios. Y aquí en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice el profeta, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. ¿Nos está diciendo algo nuevo el profeta que estamos viviendo en este país? No. Ahí está diciendo la verdad. Hoy tenemos, aún dentro del cristianismo, anarquistas pasivos que solamente por ir en contra del pastor, solamente por ir en contra de lo que se les ha enseñado, son capaces de decir cosas en contra de Dios por lucidos. Es bueno que reconozcamos que si estamos procediendo como anarquistas y que estamos desafiando la autoridad de Dios, hoy nos pongamos de acuerdo con el Señor para no ir a provocar su ira. Porque mire lo que dice el versículo 24 de Isaías 5. Por lo tanto, así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos y la hierba se seca o la hierba seca se marchita y cae en medio de la llama, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán. Razón, pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales, han despreciado la palabra del Santo de Israel. ¿Para qué mirar el mundo entonces? ¿Para qué irnos para el mundo? ¿Para qué proceder y pensar y mirar como mira el mundo cuando mire lo que le viene al mundo por oponerse a Dios? ¿Por qué entonces debemos permanecer con la mirada arriba? Porque debemos estar listos para ver de nuestro Dios. 2, la gran cosecha. En el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, en un discurso magistral que el Señor Jesús está dando, Él le dice a los discípulos, después de que ellos van a la ciudad de Samaria, mientras Él está dialogando con la mujer samaritana a las afueras del pueblo, ellos van a conseguir alimento y cuando llegan lo encuentran conversando con esta mujer que para ese momento la altura de su reputación está muy cuestionada. Y cuando lo encuentran ahí, dicen, hey, ¿qué estará pasando? ¿Ya le han traído algo de comer? Y él le responde, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Dicen los discípulos. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios. ¿De qué es lo primero que nosotros nos debemos alimentar? De hacer la voluntad de Dios. Ese debe ser nuestro alimento, porque eso nos lo está enseñando el Señor Jesús aquí. Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan
a tener la vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto. Yo he enviado a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. O sea, ya todo está hecho. Tenemos es que cuidar lo que se ha sembrado ya. Porque juntos el segador y el sembrador recibiremos la misma paga. Por aquí ya han pasado muchos sembradores. Podemos recordar algunos sembradores que ya pasaron a la eternidad. Adrián Rogers, Luis Palau, nuestro hermano Ignacio Guevara, David Wilkerson, Billy Graham, Gille Ávila, no sé cuántos han pasado. Y nuestra responsabilidad es que eso que ellos sembraron no se vaya a perder mientras venimos haciendo el trabajo para ver cuántos más ganamos para Cristo Jesús y que esta cosecha sea abundante para el reino de los cielos. Ha habido cosechas que así nos lo dejan saber y repasemos un poquito la historia. Miremos, por ejemplo, los israelitas convertidos al cristianismo desde los inicios de la iglesia. Esa era una cosecha. Miremos la cosecha de los samaritanos que produjo la predicación, ya no solamente de la samaritana cuando fue a dar testimonio de Cristo Jesús, sino cuando Cristo Jesús, un judío que no era admitido en Samaria, lo invitan a pasar entre ellos 2 días. Ahí hubo una cosecha de samaritanos que entregaron su vida a Cristo Jesús. Hay otras cosechas en Siria, por ejemplo, un país que acaba de ser azotado por un terremoto. Miremos la cosecha que se produjo en la iglesia de Antioquía de Siria, como resultado de un gran sembrador como fue Pablo, predicando la palabra de Dios. Ha habido cosechas, una cosecha muy abundante de los turcos, o como lo dice la palabra del Señor, a Turquía en ese momento se le llamaba Asia Menor. Ha habido cosecha de europeos como resultado de la visita misionera del apóstol Pablo que llegó hasta España. Pero se avecina la gran cosecha mundial. De esa cosecha es de la cual usted debe hacer parte y por eso no debe poner la mirada en las cosas de abajo, sino en las cosas del cielo. ¿Cuántos quieren ser parte de esa cosecha? Ustedes son esa cosecha. Sí hay una gran cosecha. No se deje desanimar cuando dicen, no, esos evangélicos son un puñado de ineptos, de gente que unos vividores se aprovecharon y vinieron y les lavaron el cerebro y lo sacaron de la verdadera religión de la madre iglesia. Mentira del diablo. Usted no solamente fue lavado el cerebro, sino que fue lavado todo por la sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz del Calvario. El profeta Joel dice, alisten todo, porque viene la gran cosecha. Forjen las rejas de arado y conviértanlas en espadas y sus herramientas para podar en lanzas. Entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros. Vengan pronto naciones de todas partes, reúnanse en el valle. Y ahora, oh Señor, llama a tus guerreros, que las naciones se movilicen para la guerra, que marchen hacia el valle de Josafat. Allí yo, el Señor, me sentaré para pronunciar juicio contra todas ellas. Den rienda suelta a la hoz, porque la cosecha está madura.
Vengan, pisen las uvas porque el lagar está lleno y los barriles rebosan con la perversidad de esas naciones. Miles y miles esperan en el valle de la decisión. Es allí donde llegará el día del Señor. También va a haber una cosecha, que es el mundo, y que va a caer sobre ellos va a caer el juicio de Dios. Pero hay una cosecha que es la iglesia también. Conversaba con mi hermano Carlitos ahora yo le digo Carlitos, en casa le decimos Carlitos. Ustedes los que no lo conocen, no se imaginen una cosita así chiquitica. Tiene un buen porte, pero es un hombre que a veces con sus escasas palabras sirve con un amor. Y yo le dije, ¿estás satisfecho con el servicio que prestaste al Señor el domingo pasado? Y él me dice, sí. Para ese momento llega su hermano Sebastián, conversamos, me comentaron cómo había estado el culto en Río Negro el domingo pasado y se me ocurre una pregunta, ¿están ustedes listos para servirle al Señor? Mire, hermanos, no lo pensaron un nanosegundo, dijeron, estamos listos a hacer lo que sea por el servicio, por la causa del Señor. Dios tenga en cuenta esa labor. Por eso es que el profeta está diciendo aquí, esos que ustedes no ven con elocuencia, no los ven hablando con mucha grandilocuencia y con palabras adornadas, prepárenlos porque ellos van a ser parte del ejército del Señor para emitir juicio a las naciones. Vengan pronto naciones de todas partes, reúnanse en el valle. Pero hay un clamor del profeta Joel, ahí terminando ese versículo 11. Y ahora, oh Señor, llama a tus guerreros. ¿Cuántos hay guerreros aquí del Señor? ¿Cuántos quieren escuchar la voz del Señor, el llamado del Señor a librar esa guerra, esa batalla final, con Él como comandando este ejército, el ejército de su iglesia? ¿Están listos para servir en el último tiempo? Otros ya rompieron el terreno, otros ya hicieron lo más difícil. Ahora usted dirá, esto está muy difícil. No tanto. Ahora está más fácil predicar el evangelio. Pero eso no quiere decir que vamos a dormirnos, ni que la iglesia puede ser la bella durmiente que se va a echar en los laureles esperando a que todo pase. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Juan en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis y versículos 15 hasta el 20, nos debe dar luces de que si bien es cierto, hay una cosecha que se va a perder, que es el mundo, también hay una cosecha que es la iglesia. Entonces vino otro ángel desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube: da rienda suelta a la hoz porque ha llegado el tiempo para cosechar. Ya está madura la cosecha en la tierra. Y el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra y toda la tierra fue cosechada. Después vino otro ángel desde el templo que está en el cielo y él también tenía una hoz afilada. Luego otro ángel que tenía poder para destruir con fuego vino desde el altar y le gritó al ángel que tenía la hoz afilada: pasa ahora tu hoz y junta los racimos de los viñedos de la tierra, porque las uvas ya están maduras para el juicio. Así que el ángel pasó su hoz sobre la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron pisadas en el lagar fuera de la ciudad, y del lagar brotó un río de sangre de unos 300 kilómetros de largo y de una altura que llegaba a los frenos de un caballo. Y estamos hablando no de táparos, sino de caballos de guerra. Piensen ustedes, esto es lo que le espera al mundo. Pero el Señor le dijo a los discípulos que hay una cosecha hacia la cual nosotros tenemos que levantar la mirada, que es la cosecha, porque ya los trigales están blancos. La iglesia está a punto de ser arrebatada. Jesús viene por segunda vez y va a recoger su propia cosecha, pero hay otra cosecha que es el mundo,
que va a pasar por la furia y el juicio de Dios. Adoramos al Señor por permitirnos tener la mirada arriba. Que el Señor nos permita tener la mirada arriba. Que el Señor nos ayude a tener discernimiento, a tener carácter, para no negociar lo que de Él hemos aprendido, para no desfallecer en la fe, para no abandonar la santidad, para no recurrir a las prácticas en todas sus presentaciones del pecado, para quitar la mirada de las cosas de la tierra y poner la mirada en Cristo Jesús, quien está reinando en majestad. Hay dos cosechas. Una, que es la cosecha de la iglesia. ¿Cuántos quieren hacer parte de esa cosecha? El que se descarría pasa a engrosar el lagar o el lugar donde se pisan las uvas, donde está el mundo desafiando a Dios. Hay dos opciones. Una, poner la mirada arriba y obedecer a Dios. O dos, poner la mirada en las cosas de la tierra y ser sometidos a la furia de Dios. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.